amortizando a la iglesia. Pero por otra vía, como acaba usted de aludir, el Estado y los estados acuden a la iglesia constantemente, como lo hicieron en la época colonial, para préstamos, ¿no? Entonces hay grandes préstamos que empiezan, no empiezan, continúan a través de la guerra de independencia durante los años 20, se aumentan en 35, se pide un magno préstamo de la iglesia que se reparte entre todas las diócesis y así se sigue. La iglesia, a través de una capitalización, a través de las obras pías, capellanías, obras pías, que eran capitales, que eran recursos que se ponían en una administración eclesiástica. Claro, para una capellanía de misas van a decir tantas misas por mi alma, un testamento, pero era un recurso que estaba ahí y que se manejaba en un mercado de crédito muy importante. Sí, que era verdadero banco. De crédito interno para nutrir a las empresas. Por eso, la consolidación de vales reales de 1804 fue un desastre, ¿verdad? Es una cosa equivalente a lo que pasó en el 29, es decir, vamos a hacer efectivos los créditos, pero en una economía que está arruinada y que precisamente lo que necesitaba era ese ingrediente de esa liquidez para el movimiento mismo de la economía, que cuando se le ataca, pues es matar a la gallina, se dice, a la que pone huevos de oro, es decir, es acabar con la fuente de la liquidez, y eso lo advierten muy claramente las autoridades. Bueno, están las representaciones, destaca la de Abad y Queipo, ¿verdad? Pero hay otras muchas, hay que ver cómo se da en ese momento, y sigue, porque hay que tomar en cuenta, es una sociedad católica, que está preocupada por la salvación de su alma, etcétera, etcétera, siguen invirtiendo en eso. Esa situación de que la iglesia era rica, bueno, era rica mientras la gente siguiera nutriendo esas cajas de crédito. En el momento en que se va dejando de hacer, la iglesia se empobrece, pero sigue siendo finalmente la que tiene administración, a la que se le van, a la que le sugieren la creación de un banco nacional, y esa realidad pues va cambiando. Por eso, en algún momento dado, Paino, cuando hace esa reflexión ya en 1860 sobre lo que ha pasado con las leyes, ¿verdad? Dice, se reclama a nuestros padres, dice, lo que está ocurriendo ahorita es que estamos entregando el ahorro de nuestros padres a los extranjeros, que son los que están invirtiendo en los bienes nacionalizados. ¿Qué estamos haciendo? Transferir el ahorro de muchas generaciones a estos especuladores. Se les reprocha a nuestros padres que no invirtieron en fábricas, en ferrocarriles. No había eso. Había otro sistema. La gente confiaba o quería otras cosas, y por eso estaba el dinero ahí. Para ponerlo acá hay que poner buenas empresas. Ya había cambiado el signo de los tiempos totalmente, pero ese cambio, asimilarlo, costó mucho. Que sigue siendo un problema hoy en día sin iglesia y sin esto, pero el problema de cuál es el problema, el capital para poder desarrollar y cómo administrarlo. Creo que es eso. Que sigue siendo un problema hoy en día sin iglesia y sin esto, pero el problema de cuál es el problema, el capital para poder desarrollar y cómo administrarlo. Creo que es eso. Bueno, pero en cuanto a los partidos políticos, también tenemos que pensar en unas asociaciones que fueron bastante nefastitas, que se llaman logias, ¿verdad? Y que, bueno, primero había una logia, la trajeron los militares que llegan en 14, traen estas logias, y según Lorenzo de Zavala, toda la oficialía era masonas. Raro que no parece haber sido ni Iturbide ni Santana. Eso es curioso. Y luego otra idea también que tenemos que tomar en cuenta, que si eran, por ejemplo, a favor de
limitar a la iglesia, entonces dejaban de ser católicos. Pero a mí me da risa Valentín Gómez Farías, así el apóstol del liberalismo y no sé cuántas cosas, era bastante impolítico. Me acuerdo que cuando su hijo Fermín está en Filadelfia y habla de una muchacha norteamericana, le dice don Valentín en una de esas clases, llévala con el cura, es decir, para que se vaya convirtiendo. Es lo mismo que después con Juárez, ¿verdad? No tenía nada que ver una cosa con otra, esta visión de limitar a la iglesia, pero seguían siendo católicos porque al fin y al cabo eran dos planos diferentes. Las logias son ámbitos de sociabilidad muy interesantes, ¿verdad? Que tienen ese gran auge en el siglo XVIII, pero cuando van a actuar en un terreno de competencia por la conquista de los puestos públicos, cuando se abre esta competencia política, que es lo característico del Estado liberal, donde la sociedad va a participar en el gobierno y para participar tiene que acceder a través de los grupos que están en la competencia, que van a ser los partidos políticos. Entonces las logias empiezan a actuar como ese ámbito de catalización de fuerzas, empiezan a hacer ofertas, ¿verdad? Lo que platica Zavala es clarísimo, como las logias del rito yorquino favorecían las aspiraciones de aquellos que querían llegar a los cargos públicos y crearon pues esas corrientes incontenibles en las que se incorporó un nuevo personal sin muchos intereses en determinadas cosas, no muy identificados y no muy identificables. Entonces empieza a surgir ya muy claramente ese pensamiento conservador. Las primeras elecciones que se hacen en México, ya desde la Constitución española, ¿verdad? En 13, pues se dice que los votantes llevaban con la misma letra el nombre del candidato a la parroquia. Entonces, esto sigue y dicen, bueno, es necesario poner un límite. ¿Cuál debe ser el indicador de que alguien participe? En primer lugar, la propiedad. Porque el que es propietario es responsable de algo para sí mismo y el que es responsable de algo para sí mismo va a ser responsable en general porque el bien del todo resulta del bien de las partes. Este acotamiento de la democracia que va a ser muy difícil y empiezan estos manipuladores de votos. Zavala era un gran comprador de votos. ¿Y Tornel? Tornel eran hombres que sabían llevar contingentes a las urnas y entonces en esta competencia las logias se vuelven instrumentos operantes, porque sí, tienen reuniones periódicas, tienen una serie de acuerdos, son sociedades secretas. Pero creo que allí, por ejemplo, una cosa importante al respecto, creo que es también pensar que estas logias funcionaron en algunos aspectos, pero lo siniestro un poco de la yorquina va a ser el antihispanismo, que lo van a tomar como bandera y con eso ganan muchos adeptos de aquellos que se habían quedado al margen, que querían algunas cosas, pero que va a ser pues una forma a la que se oponen los verdaderos entes políticos como Zavala, ¿verdad? Zavala dice, no, esto es un desastre. Bueno, se dan cuenta de una situación que se ha provocado en el proceso de lucha independiente, en el momento de la declaración de la independencia, se dice que la nación mexicana, un ente eterno o un ente de larga duración, por primera vez vuelve a hablar después de 300 años de silencio. Como si fuera la de la Tenochtitlan. Esta cosa muy interesante, esta reflexión en la que coinciden Alamán, en aquella defensa que hace de los bienes del duque de Monteleone, que dice, bueno, no son bienes feudales, son rentas de unos bienes y bueno, vamos a suponer que se tenga que restaurar o se tengan que volver a entregar esos bienes. ¿Dónde está la nación mexicana?